Bienvenidos de nuevo a Destinations by Anna Gulden. Hoy estamos explorando una de las ciudades más vibrantes e icónicas de los Estados Unidos, Miami, Florida. Visitamos Miami en abril de 2026 y la energía aquí es simplemente increíble. Nuestro recorrido comienza en la famosa Miami Beach. Miami Beach es una ciudad única, construida sobre una serie de islas barrera e islas artificiales, ubicada entre el Océano Atlántico y la Biscayne Bay. Es importante destacar que Miami Beach es su propio municipio, con su propio gobierno y policía, completamente separado de la ciudad de Miami en el continente. Para llegar allí, cruzamos la icónica MacArthur Causeway que conecta el centro de Miami con Miami Beach. Mientras avanzas por este puente, te reciben impresionantes vistas del agua y del skyline de Miami. Es la introducción perfecta a la ciudad. Mientras conducíamos por la vía, pasamos junto a Dodge Island, hogar de uno de los puertos de cruceros más famosos del mundo, Port Miami. En ese momento había alrededor de 6 enormes cruceros atracados al mismo tiempo, una vista realmente impresionante que refleja la magnitud y la importancia de Miami como centro global de viajes. Una vez que llegamos, el destino inmediatamente cumplió con su reputación. La atmósfera, la brisa del océano y la energía vibrante del lugar te hacen sentir al instante que estás en un sitio especial. Mientras continuamos nuestro recorrido, llegamos a una de las calles más icónicas de Miami Beach, Ocean Drive. Desde el primer momento se siente una energía muy especial. Ocean Drive no es solo una calle, es una experiencia. A un lado tienes las palmeras que se mueven con la brisa del océano, y al otro una fila de edificios coloridos llenos de historia, vida y movimiento. Los restaurantes y bares están siempre activos, con música, gente disfrutando y un ambiente que se mantiene tanto de día como de noche. Muchos de estos lugares han sido protagonistas en películas, series y contenido en redes sociales, convirtiendo esta calle en una de las más fotografiadas y reconocidas no solo de Miami, sino de todo Estados Unidos. Pero lo que realmente define a Ocean Drive es su arquitectura única. Estamos en el corazón del Miami Beach Architectural District, un lugar que parece detenido en el tiempo. Aquí se encuentra una de las colecciones más importantes de edificios Art Deco en el mundo. La mayoría de estas construcciones fueron levantadas entre las décadas de 1920 y 1930. En aquella época, Miami Beach estaba creciendo rápidamente como destino turístico, y este estilo arquitectónico moderno y elegante representaba lujo, optimismo y progreso. Si observas con atención, notarás detalles muy característicos. Colores pastel como rosado, celeste y amarillo, líneas curvas, esquinas redondeadas, ventanas tipo ojo de buey y letreros de neón que por la noche iluminan toda la calle con un estilo muy particular. Con el paso del tiempo, el Art Deco evolucionó hacia lo que se conoce como Streamline Moderne, una versión más simple y aerodinámica inspirada en la velocidad y el movimiento, muy influenciada por trenes, barcos y la estética industrial de la época. En total, este distrito histórico cuenta con aproximadamente entre 800 y 900 edificios preservados. Gracias a su valor arquitectónico y cultural, fue incluido en el National Register of Historic Places, lo que ha permitido proteger y mantener este patrimonio hasta el día de hoy. Mientras avanzamos por Ocean Drive, es fácil sentir que estás caminando dentro de una postal o incluso dentro de una película. Los autos clásicos, las terrazas llenas de gente, el sonido de la música latina mezclándose con el ambiente tropical, todo contribuye a crear una atmósfera muy especial. Pero si miras con un poco más de atención, notarás los detalles que hacen único a este lugar. Las formas geométricas, los colores pastel, las luces de neón que comienzan a brillar al caer la tarde. Todo parte del estilo Art Deco que define esta zona. Cada edificio tiene su propia personalidad y muchos de ellos han sido cuidadosamente restaurados para mantener su esencia original. Y lo más interesante es que aunque este lugar tiene casi un siglo de historia, sigue siendo uno de los puntos más vivos y dinámicos de la ciudad. Durante el día, la energía es relajada, con gente caminando, disfrutando del sol y del mar. En este video no mostramos tomas nocturnas, pero sin duda es una experiencia totalmente diferente. Pero cuando cae la noche, Ocean Drive se transforma por completo. Las luces se intensifican, la música sube y el ambiente se vuelve mucho más vibrante y festivo. Además, este lugar ha sido escenario de innumerables películas, series y videos musicales, lo que lo ha convertido en un ícono reconocido en todo el mundo.
Es uno de esos sitios que incluso antes de visitarlo ya sientes que lo conoces. Mientras continuamos hacia la zona de playa, notarás que entre la calle y la larga y amplia franja de arena blanca hay una hermosa línea de palmeras que crea una separación natural. Esta área está bajo la responsabilidad del City of Miami Beach Parks and Recreation Department. No es solo un espacio de transición, se siente como un parque en sí mismo. Es una zona verde, bien cuidada, con sombra y muy agradable. De hecho, muchas personas prefieren quedarse aquí, relajarse y tomar el sol, en lugar de ir directamente a la arena. A medida que sigues caminando, este espacio se abre poco a poco hacia la vista completa de la playa. Esa amplia y hermosa costa por la que Miami es tan famoso. La arena se extiende a lo largo y las vistas del océano son simplemente espectaculares. Durante todo el año siempre encontrarás gente aquí caminando, descansando, jugando, simplemente disfrutando del sol y la brisa. Es un lugar lleno de vida y sin duda un sitio muy agradable para pasar el tiempo. Si nunca has nadado en el océano, déjame compartir un poco de mi experiencia. El agua casi siempre tiene olas, nunca es tan tranquila como el mar Mediterráneo de donde yo vengo. Después de caminar una corta distancia dentro del agua, normalmente llegas a una zona poco profunda, casi como un banco de arena, y luego la profundidad cambia otra vez más hacia adentro. Por eso ves las olas blancas rompiendo más lejos de la orilla. Y sinceramente, aquí nadar no es realmente la razón principal por la que la gente viene a la playa. Vienes a tomar el sol, a caminar o correr por la arena, a observar a la gente, a socializar, hasta hacer ejercicio. Nadar es probablemente lo último en la lista. Otra cosa que vas a notar a lo largo de la playa son las famosas torres de salvavidas. Estas torres coloridas se han convertido en uno de los símbolos de Miami Beach. Por supuesto, están ahí por seguridad, para que los salvavidas tengan una vista clara del océano, pero con el tiempo también se han vuelto icónicas, cada una con su propio diseño y colores. Se hicieron especialmente famosas gracias a la serie de televisión Baywatch, que llevó la cultura de playa y el trabajo de los salvavidas a todo el mundo. Hoy en día verás a muchas personas tomándose fotos con ellas. Se han vuelto tan reconocibles como la playa misma. Mientras seguimos caminando por la playa, notarás algo muy interesante justo aquí. Un gimnasio al aire libre a solo unos pasos de la arena. Puedes ver claramente a muchas personas, hombres y mujeres, haciendo ejercicio, estirando y disfrutando de su entrenamiento en este entorno único. No es un gimnasio típico. No hay paredes, no hay máquinas, solo equipo básico, aire fresco y toda la energía de la playa alrededor. Este concepto de gimnasio al aire libre ha sido popular durante años, especialmente inspirado por lugares como Muscle Beach en California. Pero aquí en Miami Beach encaja perfectamente con el estilo de vida. Imagina hacer ejercicio con la brisa del océano, las palmeras sobre ti y el sonido de las olas de fondo. Convierte el ejercicio en algo mucho más agradable y social. Verás personas haciendo dominadas, entrenamientos con el peso corporal, estiramientos e incluso tomando descansos entre series mientras disfrutan la vista. Es un lugar donde el fitness se mezcla con el aire libre. Incluso mientras solo pasamos caminando, puedes sentir la energía. Es activo, vibrante y es una gran parte de lo que hace a Miami Beach tan especial. Mientras continuamos nuestro paseo, volvemos a Ocean Drive. Ahora estamos caminando en dirección contraria al tráfico de la calle, lo que significa que el Océano Atlántico está a nuestro lado derecho. Detengámonos un momento para observar qué es lo que hace que este lugar sea visualmente tan único. Los edificios a lo largo de Ocean Drive siguen un lenguaje de diseño muy reconocible. Simetría, patrones geométricos llamativos, esquinas curvas y un fuerte énfasis en las líneas horizontales. Muchos de ellos también incorporan elementos náuticos, casi como si fueran barcos, lo cual encaja perfectamente con el entorno costero. El uso de colores pastel suaves, rosas, azules, verdes, menta, no es casual. Fue diseñado intencionalmente para reflejar la luz del sol y crear una atmósfera más ligera y relajada. Otro detalle que quizás notes es la escala de estos edificios. No son rascacielos. La mayoría son de baja altura, lo que mantiene la sensación de una calle abierta y accesible. Esto crea un ambiente a escala humana, donde realmente puedes apreciar la arquitectura mientras caminas, en lugar de tener que mirar hacia arriba a estructuras imponentes. A lo largo de los años, Miami Beach ha pasado por una gran transformación. Lo que alguna vez fue un destino más tranquilo,
poco a poco se convirtió en un punto de interés internacional. El punto de inflexión llegó cuando los esfuerzos de preservación se combinaron con nuevas inversiones. Muchas propiedades antiguas fueron restauradas en lugar de ser reemplazadas, lo que ayudó a mantener el carácter del área mientras seguía creciendo. La United States Coast Guard patrulla regularmente la costa y las aguas cercanas, especialmente en áreas concurridas como esta. Su función es supervisar la seguridad, responder a emergencias y mantener control de todo lo que ocurre mar adentro. Estos helicópteros se utilizan para una gran variedad de misiones: operaciones de búsqueda y rescate, evacuaciones médicas y vigilancia general. Con tantas embarcaciones, motos acuáticas y personas en el agua todos los días, contar con este tipo de presencia es muy importante. A veces están respondiendo a una situación real y otras veces simplemente realizan patrullajes de rutina. De cualquier manera, es un recordatorio de que detrás del ambiente relajado y vacacional de Miami Beach, también existe un sistema sólido que mantiene todo seguro y bajo control. Hoy en día, esta zona atrae a una población muy diversa. Hay una mezcla fuerte de culturas viviendo y trabajando aquí. El español se habla ampliamente, reflejando la gran comunidad latinoamericana, pero también escucharás italiano, francés, portugués y muchos otros idiomas mientras caminas. Es un ambiente verdaderamente internacional. También hay una gran variedad de personas que llaman hogar a Miami Beach. Algunos son residentes de toda la vida que han visto cómo el área ha cambiado con el paso de las décadas. Otros son profesionales jóvenes que trabajan en hospitalidad, bienes raíces o industrias creativas. Y también están los residentes estacionales, personas que pasan parte del año aquí, especialmente durante los meses de invierno, disfrutando del clima y el estilo de vida. Lo que realmente define a Miami Beach hoy en día es ese equilibrio entre estilo de vida y negocios. Es un lugar donde el turismo, el entretenimiento y la vida cotidiana se mezclan. Durante el día se siente relajado y abierto, pero a medida que se acerca la noche, la energía empieza a cambiar y la calle adopta una personalidad completamente diferente. Y mientras continuamos caminando, nos estamos acercando a uno de los lugares más reconocidos y comentados de esta calle. Justo adelante se encuentra la legendaria Versace Mansion, también conocida como Casa Casuarina. Esta impresionante propiedad fue en su momento el hogar del reconocido diseñador de moda Gianni Versace. Él la transformó en una residencia sumamente lujosa y artística, añadiendo mosaicos elaborados, esculturas y una de las piscinas más famosas de Miami Beach. Pero más allá de su belleza, la mansión también es conocida por su trágica historia. En 1997, Gianni Versace fue asesinado justo aquí, en los escalones de la entrada, un hecho que impactó profundamente al mundo de la moda y atrajo la atención mundial a este lugar. Hoy en día, la mansión funciona como un exclusivo hotel y restaurante, pero sigue teniendo una presencia muy fuerte. No se trata solo de la arquitectura, sino de la historia que hay detrás, el legado y el impacto cultural que continúa teniendo. Y mientras pasamos por aquí, queda claro que Ocean Drive es mucho más que una simple calle. Es un lugar moldeado por el diseño, la historia y una constante reinvención. Después de Ocean Drive, entramos en una calle mucho más tranquila e íntima, Ocean Court. Al comenzar a caminar, inmediatamente se siente la diferencia. A solo una cuadra de la energía de Ocean Drive, Ocean Court tiene un ambiente mucho más calmado, casi escondido. Es como un pequeño escape dentro de South Beach. Esta calle está llena de hoteles boutique con mucho encanto, muchos de ellos diseñados en el mismo estilo Art Deco icónico, pero a una escala más personal. Notarás colores pastel suaves, entradas más pequeñas y, en muchos casos, pequeños patios o áreas con sombra que le dan al lugar una sensación más relajada y residencial. A diferencia de los restaurantes y bares concurridos que acabamos de dejar atrás, aquí todo se mueve más despacio. Ahora, mientras continuamos nuestro recorrido, llegamos a otra de las zonas más populares y llenas de vida de Miami Beach, Lincoln Road. A diferencia de Ocean Drive, este lugar tiene una atmósfera completamente diferente. Lincoln Road es una calle peatonal, lo que significa que no hay autos, solo personas caminando, comprando, comiendo y disfrutando del espacio abierto. Se extiende por varias cuadras y a lo largo del recorrido encontrarás una mezcla de marcas internacionales reconocidas, boutiques locales, galerías de arte y cafés. Lo que hace especial a Lincoln Road no es solo el comercio, sino toda la experiencia.
La calle está diseñada como un paseo al aire libre, con muchas áreas para sentarse, palmeras y pequeños espacios verdes donde la gente puede relajarse. Nos encantó compartir este recorrido con ustedes y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si este video les hizo sentir un poquito de Miami, los invitamos a apoyarnos con un like y a suscribirse para seguir viajando juntos. Y si tienen alguna pregunta o les gustaría vivir esta experiencia en persona, no duden en escribirnos. También organizamos tours privados. Gracias de corazón por acompañarnos.